saludo cordial a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria retransmite nuestro programa en la 101.1. Hoy vamos a hablar de psicología, pero de psicología transgeneracional. Con Anita Vinuesa, es sanadora holística. Buenos días, Anita. Buenos días, Julio Miguel. Con un clima un poco Frío, que nos ha afectado a todos, pero sin embargo estamos aquí presentes para hablar de un tema que ya la filosofía oriental, los orientales, japoneses, chinos, ya le daban importancia a los ancestros, a los antepasados. Entonces, cómo el pasado se refleja en el presente. Entonces, a eso se refleja la psicología transgeneracional. Así es, la sanación transgeneracional, que es con psicología transgeneracional, utiliza como herramienta lo que es el árbol genealógico. El árbol genealógico no es un retrato de familia, es la historia de la familia. Esta historia se la hace como una necesidad, como tú dices, de tomar en cuenta cuál es la historia que nosotros venimos trayendo como nuestros ancestros, quienes nos antecedieron. Y eso nos ayuda a ver cuáles vendrían a ser los obstáculos, las cosas que nosotros tendríamos que trabajar en nuestro momento presente, como generación presente, y obviamente para quienes van a estar frente a nuestro, ¿no? O sea, ya son nuestros hijos por 5 generaciones y en cambio nuestros antepasados por 5 generaciones. La sanación del árbol se la hace cuando hay historias repetitivas, ya sea en caso de padre o madre. Por ejemplo, ha habido circunstancias en donde una paciente me cuenta una situación que está viviendo en el presente, pero en la conversación, en cómo vamos desarrollando la sanación holística, ella me dice, ¿sabe que esto le pasó también a mi mamá? Y le pasó a mi abuelita. Nosotros por lo general tenemos un poco de información hasta la abuelita. Y esto es lo que sucede cuando se empieza a hacer la sanación, que van saliendo estas cosas y la persona se da cuenta de que está algo repitiéndose. Incluso suele ser tan exacta la repetición de esta clase de experiencias que coinciden incluso las edades. Pueden ser separaciones, puede ser embarazos de madres solteras. Yo he conocido casos en donde hay 4 generaciones, en donde la nieta tiene un hijo a los 16 años y resulta que la bisabuela, la abuela, tuvieron el embarazo a la misma edad y las circunstancias en las que se desarrolló es la misma. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo en el árbol generacional de parte de la madre, del lado materno, estamos viendo que se repite algo y esto que se repite no lo podemos decir que es ni positivo ni negativo. El problema es que se repite. No podemos decir es malo que la abuelita le haya tenido a su madre a los 16 y después su madre le tuvo a su hija a los 16 y luego la nieta le tiene un hijo a los 16. Estamos hablando de 4 generaciones, pero en tiempos distintos. ¿Qué significa? Que algo en la historia familiar se estancó. Entonces la referencia está. Por lo general yo trabajo en dos medidas, ¿no? ¿Cuál es la energía que uno toma de los ancestros masculinos? Yo hablo de energía. ¿Cuánta energía masculina yo recibí de todos mis ancestros masculinos? De mi papá, de mi abuelito, de mi bisabuelito, de mi tatarabuelito. Y en las cosas que van sucediendo, en las historias que se van como entramando, resulta que en el momento que llego a mí, que soy el personaje principal de la sanación, resulta que yo no recibí la suficiente energía ancestral en este lado de parte paterna. Y en el caso que estamos poniendo como ejemplo, yo no recibí la energía suficiente en el lado materno. ¿Y qué sucede con esto? Que yo no avanzo en mi vida, yo no avanzo.
¿Y qué pasa? Que me ve mi abuela, me ve mi madre, le ven a la nieta que está repitiendo su historia y que no está avanzando como ser humano. Entonces el árbol genealógico se empieza a atrofiar, porque ¿qué es lo que busca una familia como digamos una organización, ¿no? O como una comunidad? ¿Qué es lo que busca la familia? La familia lo que busca es ir avanzando. ¿Y qué es avanzar? Avanzar es ir trascendiendo obstáculos que pudieron haber aparecido como parte de la historia, por ejemplo, familiares que vivieron guerras, que vivieron exilios, los familiares que vivieron, por ejemplo, que han sido refugiados, familiares que han vivido el racismo. Todas esas historias afectan a quien está en el presente tratando de salir adelante con alguna situación que ya se lo considera como un problema espiritual. Y por eso es que esta sanación es transpersonal, va más allá de mí. Ya no es solamente ubicarme en mi historia, es ubicar la historia de mis ancestros. Entonces, si yo encuentro una debilidad, una carencia, una falta de fuerza en la parte masculina de los padres de la familia o en la parte femenina de las madres, a veces en los dos, ¿qué significa? Que mi primer chakra, mi chakra que se llama raíz, el Muladhara, ya va a estar afectado. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener la fuerza, no voy a tener en mi historia, en mi sangre, incluso va a ser una persona que orgánicamente va a ser muy débil en lo que tiene que ver su sangre. Puede ser una persona que desarrolle fácilmente anemias, puede ser una persona que no tenga una buena masa muscular, puede ser una persona que tenga problemas de absorción de alimentos. ¿Por qué? Porque la raíz es nutrición. Entonces, padre y madre nutren de esa energía en el momento que engendran al hijo. Y si hubo debilidad ancestral, obviamente eso se va a notar en todo lo que tenga que ver la sangre. ¿Sí? Es porque la medicina occidental, si hace familiograma se llama, en el sentido de conocer en la historia clínica, pues que le hace el médico, le pregunta si hay un antecedente. Patológico familiar y antecedente patológico personal. Si una abuelita es diabética y el paciente que está en el consultorio está sano, pero el médico le asesora en el sentido de que en sus genes hay una diabetes, sí. Y si él en algún momento forma una pareja y va a tener un hijo y la mujer tiene también un diabético, así es. Esos genes recesivos, que están recesivos porque no son muy evidentes, se potencializan y se hacen dominantes. Entonces, en ese sentido se asesora en el familiograma para buscar patologías como hipertensión, muchas patologías, ¿no es cierto? Y decirle, mire, en su árbol genealógico hay estas enfermedades. Entonces, no busque una pareja con las mismas enfermedades, que eso lo que es recesivo se va a hacer dominante. Pero no en el sentido acá, en el sentido de que no se le investigue en el sentido de que en la familia ha habido muchos suicidios. Sí, justamente a eso vamos. Lamentablemente vamos al punto de que la enfermedad sí pasa a ser una pauta como para también hacer un árbol genealógico y ver qué es lo que está pasando. Es decir, yo soy diabética, mi hermana es diabética, mi mamá es diabética, o mi papá era diabético y tengo un hijo que también es diabético o un hijo tal vez con problemas de peso. Entonces, como tú dices, está el árbol genealógico está como una herramienta para ver la parte médica, la parte genética, pero también tenemos la epigenética. La epigenética ya viene a ser la herencia energética. Es decir, que hay un ADN orgánico y hay un ADN energético. El ADN energético se nutre también de las historias. Por ejemplo, hay veces que una persona se ve afectada mucho en lo que tiene que ver con el dinero, con la prosperidad o con el simple hecho, por ejemplo, de no poder tener una casa. Y que para nosotros una casa es un hogar.
Y ese es el sueño que todo ser humano tiene, es tener una casa aquí en la tierra en donde desarrollar su vida. Pero ¿qué sucede? Que el simple hecho de no poder tener o realizar ese sueño de tener una casa puede estar marcado en las historias de maternas o paternas de la familia. Por ejemplo, donde más de una generación haya perdido, haya cedido herencias. Pueden haber habido disputas donde, por ejemplo, yo era de una hija de 3 y por algún asunto personal, algún asunto que va más allá de mí, resulta que me desheredaron. Entonces yo acepté que a mí no me hereden esa casa o yo renuncié a esa casa y luego para mis hijos va a ser difícil tener una casa. ¿Por qué? Porque eso va a quedar marcado. Si yo no lo sano, si yo no lo trasciendo, si no voy a la parte transpersonal, a la parte espiritual, yo voy a quedar con esa carencia de que yo no tuve una herencia de mis padres. Y luego mis hijos van a sentir que para tener una casa van a tener que lucharse, pero la vida. Entonces, en las generaciones de ahora, tenemos la lucha de las personas por tener una casa, por tener una vida digna, una vida cómoda, pero si nosotros nos ponemos a hacer una historia de un árbol transgeneracional, no es el objeto, no es la casa, es lo que representa para el ser humano la casa, es el hogar. Entonces, cuando hacemos la historia del árbol, ¿qué sucede? Que encontramos que ha habido disputas familiares por herencias, que han habido hijos no reconocidos, porque si tú tienes el apellido de tu padre, pero en el momento de que tu padre fallece, no te hereda o al menos no te bendice como hijo o no te reconoció o no hubo el lazo afectivo, el vínculo afectivo como hijo, eso se queda en mí como una carencia. Y esa carencia hace que luego mis hijos luchen por tener una casa que para ellos representa un hogar. Por eso es que el árbol genealógico, por lo general, yo no digo voy a hacer siempre una terapia de la sanación del árbol genealógico. En la conversación, en las terapias que yo voy haciendo, va surgiendo porque a veces aparece y mi papá y a mi mamá. Incluso en las adicciones, por ejemplo, a veces le digo, ¿qué es lo que tú crees que te llevó, por ejemplo, a beber, a ser alcohólico? Entonces dicen que mi papá era alcohólico. Esa no es una razón, puede ser una justificación para yo seguir en ese patrón negativo. Entonces ahí la persona se responsabiliza, siempre la generación presente es la responsable de sanar, de limpiar esa historia del árbol genealógico, porque no podemos negar la sangre, no podemos maldecir la sangre, porque maldecir la sangre implica, yo hago constelación álmica, implica que si yo maldigo la sangre o niego la sangre, luego mis generaciones futuras van a tener enfermedades propias de la sangre. Van a tener leucemias, anemias, lupus, todo lo que tenga que ver con enfermedades con falta de concentración de glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque yo maldije a algún familiar o lo saqué porque simplemente no pude llegar a un proceso de sanación con esta persona. Entonces es importante hacer la sanación del árbol. No siempre no es una terapia que se lo hago a todas las personas. Lo que pasa es que el paciente da la pauta en la conversación, en cómo se desarrolla la sanación holística, aparece como necesidad y si aparece se la hace. Entonces hasta aquí está comprendido de que mi destino personal está determinado por la historia psicológica de mis generaciones. Sí. Porque yo tengo mi papá, mi padre y madre, y ellos tenían su luz y sombra. Así su es. luz y sombra, cada uno. Yo puedo conscientemente tomar la luz de mi padre y la luz de mi madre, pero la sombra hay que tratar de alumbrar. Alumbrar y superar, porque Así eso es. se transforma en muchas enfermedades. Entonces, nuestras generaciones están marcadas también por las historias ancestrales. Sí, el pasado está en el presente.
Sí, nosotros somos de hecho un reflejo de cualquier esfuerzo o de cualquier lucha o de cualquier renuncia que hayan hecho nuestros padres. Por lo tanto, la generación presente tiene la responsabilidad de encontrar aquella situación que se volvió en la familia por apellido, por sangre, que se volvió una carencia. Cuando yo hago la sanación, hay veces que salen historias de que, por ejemplo, hay un hijo en otra relación y resulta que la otra familia no sabe. Yo recomiendo, por sanidad espiritual, recomiendo que si hay un hijo fuera de la familia, ese hijo tiene derecho de saber que tiene hermanos, porque el destino a veces los cruza y pueden acontecer cosas que ya salen de las manos de la familia. Entonces, si yo tengo un hermano por parte de padre o por parte de madre, solo necesito conocer, saber de la existencia de ese hermano o de ese hijo o de ese hijastro que vendría a ser, ¿no? Entonces, la verdad, como dicen, la verdad hace libre. Los secretos de familia siempre están llevados por las mujeres somos las que guardamos los secretos de familia y está comprobado, tú debes saber a nivel genético, que la mitocondria a nivel de ADN es la que está cargada de toda la información de las enfermedades genéticas, es decir, que es la madre la que transmite las enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque es la madre la que por lo general guarda los secretos de familia. Por lo tanto, ahí está la razón por la cual esos secretos de familia hay que también llevarlos a la luz. En el plano espiritual se trabaja en el Reiki, hay una sanación que se hace, la sanación de implantes, de improntas, de pactos, todas estas configuraciones que no me están permitiendo a mí salir adelante. Y se lo puede ver en lo económico. Hay muchas personas que tienen problemas económicos y no saben cómo salir, y ahí hay que hacer un proceso que lo llamo yo un proceso de abundancia y prosperidad. Para llegar a la abundancia y a la prosperidad hay que trabajar la sanación del árbol, es decir, en dónde yo dejé de recibir esa energía, esa herencia que me corresponde a mí como derecho divino, porque hay una herencia aquí en la tierra. Yo le puedo pedir a mi padre mi herencia terrenal, pero también tengo derecho a mi herencia divina. Y si hay un conflicto en mi herencia terrenal, eso va a impedir que yo reciba mi herencia divina de mi Padre Celestial. Y de igual forma, la madre es la tierra, el Padre es el cielo. El Hijo se asegura, se cimenta en la tierra y se dirige al cielo, al Padre. Pero en ese proceso puede encontrar obstáculos, los va a ver. Y esos obstáculos los tiene que buscar más allá de lo evidente. Que nosotros digamos que no hay un secreto de familia, no significa que no lo haya. Lo que pasa es que no lo sabemos, que es distinto. Anita, lo ideal es terapeuta y el cliente o paciente sentarse y hacer el árbol genealógico. Sí. Y haciendo el árbol genealógico podemos encontrar situaciones no resueltas, Sí. secretos de familia que requieren conocerse y sanarse. Y lo importante es que no tenemos el obstáculo de tener a la persona presente. Si ya encontramos, como tú dices, el secreto o el asunto sin resolver, no necesariamente tenemos que reunir a la familia y por ahí hay problemas, hay conflictos de comunicación. No necesariamente tenemos que reunir a la familia, sino que yo paso a ser el puente para que esta sanación se dé, porque mi situación, la que yo estoy viviendo en este momento, se convierte en la pauta, se convierte en la puerta para que haga yo esta sanación y beneficie a toda la familia. Y si ya tengo hijos con mucha más responsabilidad, pues no, a los hijos se les puede heredar la libertad, a los hijos se les puede heredar el amor, a los hijos se les puede heredar justicia.
Pero si yo estoy trayendo de mi pasado situaciones que no están en coherencia con ese amor, con esa paz y con esa justicia, no puedo heredar eso a mis hijos. Porque el hogar, que es el núcleo familiar y hay que defenderlo sobre todas las cosas, es el centro de valores, de la educación, del amor, de la ternura, pero también estos hogares, estas familias, son centros de injusticia, porque hay una madre que abandonó al hijo. Y en algún momento esa cuenta hay que saldarla, hay que sanar y hay que saldar. Porque en la vida eso se va a somatizar y le pasará cosas terribles. En algún momento esta madre que abandonó a su hijo tendrá que ponerse frente a su hijo y pedirle perdón. Así o es. Perdonarse ella mismo y perdonarlo. Pero eso ya cuando se tiene un poco de inteligencia. Del árbol genealógico sale la sanación álmica, porque ¿qué son las familias? Las familias somos constelaciones álmicas que por alguna circunstancia nosotros decidimos formar parte de una familia. Entonces, lo que viene después del árbol genealógico, una vez que tenemos la información, ahí es en donde podemos hacer la constelación álmica, en donde a veces el padre se reúne con la madre, se encuentra en un punto y lo que hace es engendrar al hijo. Las circunstancias bajo las cuales el hijo no pudo tener la presencia, ya sea del padre o de la madre, más allá de juzgar, hay que sanar. La mejor forma de no repetir patrones es no juzgar a quienes nos quieren. Nosotros decidimos si heredamos el patrón negativo o si lo soltamos. La manera de soltar un patrón negativo es no juzgar, en este caso al padre o a la madre, sino comprender. Es la compasión. Con la compasión yo quedo libre de repetir el patrón, porque ¿qué pasa? Que muchas veces decimos, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser como mi madre, yo no haría lo que hizo mi padre. Y viene un momento de la vida donde eres el reflejo de tu padre o el reflejo de tu madre. ¿Qué pasó? Que a través del juzgamiento tomaste el patrón, inconscientemente. Pero si haces ese proceso del no juzgar, de observar sin juicio este centro de energía, ¿qué sucede? Que quedo libre de ese patrón, que voy a tener la capacidad de que cuando yo tenga mis hijos, más allá de decir no quiero ser como mi padre o no quiero ser como mi madre, solamente agradezco al padre y a la madre que se unieron, me dieron la vida y por eso yo estoy aquí ahora siendo padre o siendo madre. Y que esa oportunidad ya da un motivo de agradecimiento, de gratitud. Con eso yo dejo limpio mi pasado y voy al presente a dar un gran regalo a mi hija, que es tener una buena energía tanto de atrás como para adelante. ¿Sí? Ya no le heredaría la carencia, ya no voy a mirar a mi hijo de que yo le quiero dar lo que yo no tuve, quiero que viva lo que yo no viví, no quiero que sea como yo, quiero que vaya más allá como yo. El hijo tiene que ser lo que es, nada más. Entonces nosotros, todos los seres humanos, cargamos dinámicas familiares, cargamos fechas, nombres, y eso influye inclusive en el éxito o fracaso que yo tenga en mi vida. Esos son otros temas muy interesantes del árbol, de la repetición de nombres. Hay que tener mucha conciencia, mucha sensibilidad cuando ponemos un nombre a un hijo, porque eso es una impresión vibracional que le vamos a dar. Entonces hay que tener cuidado de los nombres que vamos a poner. El nombre que vamos a poner al hijo tiene que ser canalizado con el padre y con la madre, porque se va a unir dos árboles, el árbol de mi pareja y mi árbol, y la unión de esos dos árboles, la síntesis va a ser mi hijo. Entonces ahí, ¿qué nombre voy a imprimir? El árbol genealógico también ayuda para ver qué nombres se están repitiendo, qué historias se están repitiendo, ¿no? Qué tragedias se están repitiendo para yo sanar eso y cuando tenga mi hijo, cuando estos dos árboles se unan, hacerlo de la forma más sana posible, inclusive en el momento de escoger el nombre del hijo.
No es muy recomendable decir el abuelito se llama Juan, entonces mi papá se llamaba Juan y el niño se va a llamar Juan. Es decir, ¿cuál es la historia del Juan abuelito, la historia del Juan padre, para improntarle al Juan nieto ese nombre? El día domingo me daban unos pacientes, dice, yo cuando tengo una hija le voy a poner así. Le digo, ¿y la historia de tu madre? ¿Has visto la historia de tu madre? Uy, dice, la historia de mi mamá. Le digo, no le pongas Francisca, busca otro nombre. Y yo les recomiendo hacer una meditación, porque los niños cuando van a venir al mundo, ellos canalizan el nombre a los padres, porque ellos nos eligieron como padres. Entonces es mejor decir, yo percibí, yo sentí que le voy a poner a mi hija María, Juana, Anaís, como sea, porque ese nombre le va a permitir al niño continuar con su destino. Y cuando hablo del niño o al hijo, para nosotros es un hijo, estamos hablando al alma. Le va a permitir a esa alma continuar con su destino. Si ponemos un nombre que le va a crear obstáculos a nivel transgeneracional, el niño se va a estancar y no va a poder seguir su camino. Anita, estos temas son interesantes, pero nuestro tiempo concluyó. Hemos hablado de la psicología transgeneracional y de la sanación transgeneracional. Es una psicología nueva, pues, nació en los años 80 con una psicóloga, terapeuta, psicodramática francesa. Demostró justamente lo que la filosofía griega y los filósofos orientales demostraban, que las generaciones, los ancestros, sí influyen en la vida personal. Eso hemos hablado esta mañana. Muchas gracias, Anita. Anita Vienesa tiene su centro holístico SER, a una cuadra del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, en la calle Maldonado y Guillermina García. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero, 10:15 de la noche. Le esperamos el día de mañana.